En lo profundo de un remoto y misterioso bosque, donde la luz del sol parecía luchar por penetrar el espeso dosel de árboles, un equipo de investigadores audaces se aventuró con cautela. El crujir de las hojas secas bajo sus botas resonaba en el aire, creando una melodía inquietante que parecía ser la única banda sonora de aquel lugar olvidado por el tiempo. Las ramas entrelazadas como los huesos de un esqueleto gigante se alzaban sobre ellos, formando un techo de penumbras. El aire estaba cargado de humedad, y el aroma a tierra húmeda y musgo se colaba en sus sentidos mientras avanzaban. Cada paso parecía llevarlos más lejos de la seguridad del mundo exterior y más cerca de los secretos que el bosque tenebroso ocultaba. Los investigadores, provistos de linternas y equipo de grabación, avanzaban con una mezcla de emoción y aprehensión. Habían escuchado rumores sobre una expedición desaparecida décadas atrás, una historia que había sido olvidada por la mayoría, pero que seguía intrigando a aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en el enigma de aquel lugar. Entre los restos de lo que alguna vez fue un campamento, hallaron un objeto que parecía haber sido preservado por el tiempo, una cinta de audio antigua. Sus colores desvaídos y las marcas del paso de los años le daban un aire místico, como si contuviera la esencia misma de la expedición perdida. Con reverencia, uno de los investigadores insertó la cinta en un reproductor portátil. Un sonido de estática inicial llenó el aire antes de que una voz, débil pero llena de urgencia, emergiera de los altavoces. El narrador, un hombre cuya voz temblaba con la carga del tiempo, comenzó a relatar los eventos de la expedición. Con el eco del viento entre los árboles como telón de fondo, la narración desplegó una historia de anticipación y esperanza. El equipo original había llegado con la esperanza de descubrir algo profundo y trascendental en el corazón del bosque. Los sonidos naturales de aves y corrientes de agua que acompañaban la narración creaban una sensación de calma y serenidad. Pero a medida que los días de la expedición se transformaban en semanas, la voz del narrador comenzó a reflejar una inquietud creciente. Hablaba de sombras que parecían moverse de manera independiente, de susurros que emergían de la oscuridad y se colaban en los oídos de los exploradores. La sensación de ser observado por ojos invisibles se filtraba en cada palabra que pronunciaba. El narrador continuó, su tono tembloroso y quebrado. Relató como uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a desaparecer en circunstancias inexplicables. La tensión en su voz se intensificaba mientras describía la lucha desesperada por sobrevivir en medio de un bosque que parecía haber cobrado vida propia. Las sombras se habían vuelto más oscuras, los sonidos más perturbadores, y la línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a difuminarse. La parte final de la grabación estaba marcada por un temor casi palpable. La voz del narrador parecía estar al borde del colapso, al igual que la expedición que describía. Hablaba de su soledad en medio de la oscuridad, de su lucha por encontrar una salida, de su deseo desesperado de volver a ver la luz del día. Y luego, en un susurro casi inaudible, pronunció las palabras que resonarían en la mente de los investigadores: si estás escuchando esto, no vengas, no hay escapatoria. La grabación llegó a su fin, dejando un silencio profundo y ominoso en el bosque. Los investigadores se miraron entre sí, sus rostros pálidos bajo la tenue luz de sus linternas. La cinta había arrojado más preguntas que respuestas, más incógnitas que soluciones. La sombra de la expedición perdida parecía cernirse sobre ellos, susurros de una historia que el tiempo había olvidado. Con un escalofrío en sus espinas y la sensación de que el bosque los observaba, guardaron la cinta en un lugar seguro.
El bosque tenebroso había revelado solo una parte de su secreto, dejando al equipo de investigadores con una intriga insaciable y una inquietante sensación de que habían rozado algo más allá de su comprensión.